buenos días a todos los odontonautas que se conectan hasta ahora con nosotros, donde el día de hoy continuamos con nuestro ciclo de conferencias programadas esta semana en nuestro acostumbrado y especial Euforum Coltene, permitiéndonos llegar a cada uno de ustedes con interesantes conferencias. Hoy tenemos el placer de presentarles al doctor Martín Vargas, quien se encuentra actualmente en la ciudad de Lima y que considero, además de un excelente profesional, un excelente ser humano. El doctor Vargas es cirujano dentista de la Universidad Peruana Cayetano de Heredia, con doctorado en estomatología de la UPCH, con especialidad en endodoncia de la UNINGA, Bauru, Brasil, y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Endodoncia. El título de su conferencia es Diagnóstico y atención de la emergencia endodóntica en época de pandemia, donde estamos seguros que será de interés de cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente a todos y le damos paso al doctor Martín Vargas para el inicio de su conferencia. Adelante, doctor. El curso que he planificado en la disertación de hoy tiene que ver con las emergencias, el diagnóstico de la especialidad que me apasiona, la endodoncia. Soy profesor desde que salí de las aulas del pregrado. Ya tengo más de 25 años en la docencia. Primero me forjé como cirujano dentista en la maestría y en el posgrado y dicté en la Universidad Cayetano Heredia, que es mi alma mater. Luego estuve muchos años en la Universidad Científica del Sur y acabo de terminar la coordinación de la especialidad en endodoncia en la Universidad Garcilaso de la Vega. Estas fotografías que ven ustedes es en un homenaje y honra a los profesores que me acompañaron en esta última etapa, y como recordatorio de todos aquellos con los que tuve el honor de participar como docente en las casas de estudios en las que enseñé. Actualmente dirijo la Sociedad de Endodoncia de Latinoamérica, una institución que fue fundada en Campiñas, Brasil, en el estado de Sao Paulo, en noviembre 4 del 2011. Esta asociación alberga a 18 países filiales de la Sociedad de Endodoncia de Latinoamérica, desde el sur, Chile y Argentina, hasta el norte, México y Dominicana. Son más de 5.000 miembros las que la albergan. Realizamos un congreso anual. Este año tocaba Costa Rica. Por las razones que comentamos al inicio de la disertación, fue postergado este congreso anual. Al año realizamos más de 10 congresos en todas las filiales. A la Asociación Argentina de Endodoncia, el COSAE de este año, que fue postergado también por la pandemia que vivimos. Múltiples congresos este año han sido postergados hasta el año siguiente. Brasil aún mantiene su congreso activo, que es para octubre de este año. Hay más de 60 eventos científicos anexos en todos los países filiales de la Asociación Endodoncia de Latinoamérica. El propósito de esta asociación es de difusión y promoción de las actividades mismas, pero cuyo fin supremo es el apoyo comunitario. Hay dos proyectos, uno en Perú y otro en Brasil. El de Brasil es el de mayor hegemonía y piensa proyectarse a toda Latinoamérica. El que lidera este proyecto es el profesor Manuel Eduardo de Lima Machado, miembro honorario y fundador de nuestra asociación. Está abierta a todas las participaciones que puedan desear en el mundo para poder desarrollar esta proyección social de nuestra especialidad de endodoncia. Este es el mapa de las actividades académicas programadas para este año en toda Latinoamérica. Muchas fueron postergadas y muchas actividades se van a realizar de manera interactiva también a través de los medios sociales. Bueno, empecemos por el tema que nos convoca ahora. Emergencias, endodoncia en épocas de pandemia. Estas imágenes son los tejidos pulpar y periapical en el espacio que nos toca trabajar a los endodoncistas.
Ambas imágenes histológicas pueden ser parecidas, tanto en su etapa aguda como en su etapa crónica. En la etapa aguda, un proceso inflamatorio con extravasación sanguínea, y en su etapa crónica, un infiltrado inflamatorio. En la pulpa dental, que es la imagen que ustedes ven a la izquierda, las características histológicas agudas, al ser parecidas al periápice, son también parecidas cuando son crónicas, como ocurre aquí en el periápice. Sin embargo, la expresión clínica difiere, porque hay un tejido que circunda la estructura dental que alberga la pulpa, que no hace posible que la expresión clínica de la inflamación sea semejante. Vamos a explicar un poquito más esto. ¿Cuáles son los signos característicos de la inflamación? Rubor, que es el enrojecimiento que se observa en la superficie de los tejidos conjuntivos o epidérmicos. Calor, que es lo que se siente. Tumor, que es lo que se observa, como en el ojo cerrado de este muchacho que aparece en la diapositiva. Y dolor, que es lo que expresa el paciente, de manera espontánea o de manera provocada. Incapacidad temporal, como ocurre en la vista de la diapositiva, que ha perdido la visión momentánea, y que ocurre en la estructura dental cuando el paciente se aqueja de no poder masticar o no poder tomar bebidas frías o bebidas calientes. ¿Qué es lo que produce la inflamación pulpar? Los producen microorganismos, que es el área en que principalmente nosotros observamos en la práctica odontológica. Lo puede producir el calor, el exceso de temperatura de una lámpara LED, sobreexpuesta en un tejido dentinario delgado y en cercanía a la pulpa dental. Exposición a temperaturas extremas en cuellos con erosión, con atracción, como el frío, que produce un proceso inflamatorio temporal. El desecamiento de una jeringa triple, que produce una deshidratación en los túbulos dentinarios, un vaciamiento del fluido tubular, generando dolor. Y la exposición a sustancias ácidas, como de los adhesivos o los ácidos en general de grabado que usamos en odontología. Estas noxas pueden producir un proceso inflamatorio agudo inicial y crónico posterior. Estas son las imágenes cedidas cortelmente por el profesor Carlos Espinosa, en las que se puede observar en una vista de hematoxilina y eosina, una pulpa de tejido normal y una pulpa con proceso inflamatorio, es decir, extravasación sanguínea. Esta extravasación sanguínea es la base de la reparación, porque la extravasación sanguínea, al ser parte del proceso inflamatorio, lo que va a producir después es una inducción a la angiogénesis, que finalmente conlleva la fibrosis. Y la fibrosis, por un camino regular de cicatrización, produce colágeno cicatrizal, que es lo que estamos viendo en esta tinción especial. Entonces, lo que nosotros hacemos frente a una expresión de dolor del paciente es primero pensar en buscar una reparación, una cicatrización del tejido pulpar afectado. A veces se produce fracaso de la reparación pulpar, y lo que obliga al endodoncista a una terapia radical de extirpación del tejido pulpar y su reemplazo con un tejido artificial, lo que conocemos comúnmente como endodoncia. Sin embargo, es nuevamente necesario enfatizar que la endodoncia no es principalmente la extirpación del tejido pulpar. La endodoncia debe ser conocida principalmente con la prevención, es decir, la protección del tejido pulpar. Otra forma en la que podemos fracasar cuando hacemos terapia pulpar preventiva es producir esclerosis. Y es porque la cicatrización que buscamos, producto de la formación de colágeno, después del proceso inflamatorio,
no es segmentada a la zona dañada. Y solo lo que se produce es una esclerosis, una estenosis de la luz del conducto, lo que hace imposible o difícil el acceso endodóntico radical cuando se requiere extirpar el tejido pulpar. Un imposible acceso endodóntico, lo que conlleva terapias alternativas. Otra forma, digamos, de fracaso, pero que puede ser solucionado con el empleo de elementos ultrasónicos o de pericia del endodoncista, es la formación de cálculos en la cámara, en la entrada o en el interior de los conductos o del sistema de conductos radiculares. Todo esto se puede producir en el deseo de conseguir reparación, fibrosis y cicatrización a partir del colágeno. Pero ¿por qué se produce esto fracaso? Porque considero, bajo mi perspectiva, que la fibrosis o la cicatrización en la terapia pulpar preventiva, es decir, en el recubrimiento pulpar, no creo que sea selectiva. Yo creo que es una muerte prolongada, muy lenta cuando hacemos recubrimiento pulpar directo. Porque, digamos, la nutrición está limitada. ¿Limitada a qué? Limitada porque está el tejido pulpar inmerso por paredes de dentina, cemento radicular y esmalte, lo que hace imposible que no solo se pueda imposibilitar la presencia de la inflamación, porque no podemos ver tumor. Nosotros no hemos visto un diente con chichón. No podemos ver rubor. Solo hay dos condiciones en las que habitualmente vemos rubor: en una concusión por trauma o golpe, en donde el diente se ve enrojecido y la concusión hay que controlarla antes de pensar en una extirpación pulpar, y cuando nos excedemos en el tallado preprotésico, quitamos el provisional y podemos observar la dentina completamente roja. En esta segunda condición de diente ruborizado o rubor, es necesario generalmente la extirpación radical de la pulpa dental, porque este diente tallado para fines protésicos se va a ver afectado adicionalmente con agentes adhesivos, agentes cementantes, etc. Entonces son las dos únicas razones en las que podemos ver una concusión, un rubor en la inflamación pulpar. Tampoco podemos observar, dije, el tumor, el edema, no hay un diente con chichón. Y hay solo dos elementos que se pueden observar: la inflamación, pero observar no visiblemente, sino escuchar, observar escuchando del paciente, tanto los síntomas que tiene, la historia del dolor que nos transmite y que nos puede ayudar a distinguir este proceso inflamatorio. Pero estos solo síntomas que se observan no corresponden a la histología que acabo de mostrar. Son signos característicos de un proceso inflamatorio que nos tiene que llevar a abordar a un diagnóstico lo más cercano posible. Por eso siempre lo enfatizo: el diagnóstico en endodoncia es diagnóstico presuntivo. Además de estas características clínicas, sé que contamos con radiografía y sé que contamos con tomografía hoy en día. Sin embargo, hasta hoy no ha cambiado el paradigma de diagnóstico presuntivo. Entonces, regresando a mi prédica de, al ser restringida la nutrición de la pulpa dental por paredes de dentina rígidas, esmalte y cemento radicular, y los vasos nutricios, al solo ingresar a través de 1, 2 o 3 forámenes o un paquete mínimo o minúsculo básculo nervioso, la revascularización, la reparación, la cicatrización no creo que sea selectiva cuando hay un daño pulpar y tenemos que hacer un recubrimiento pulpar directo. Yo considero que el recubrimiento pulpar directo es una muerte lenta, prolongada. Digamos que podríamos concluir hasta aquí que el recubrimiento pulpar directo debe de realizarse cuando se tengan las características clínicas de accidente operatorio, exposición pulpar,
diente de una persona joven o un diente joven, es decir, poco traumatizado, poco trabajado, poco restaurado, en una oclusión estable, sumado al paciente joven, las probabilidades de éxito y de reparación de recubrimiento pulpar directo pueden mejorar. Entonces, evaluando los síntomas que aqueja el paciente por anamnesis o por expresión cuando visita la consulta, podemos distinguir que generalmente lo expresan por cambios abruptos en la temperatura, o frío o calor, o por el consumo de azúcares. Lo que hace es producir la incapacidad temporal en la función masticatoria. Otro signo característico de la inflamación, incapacidad temporal. Noten ustedes estas dos pistas de hematoxilina y eosina y tricómino de Mason. En ambas se pueden distinguir procesos odontoblásticos o núcleos de odontoblastos embebidos en la dentina. Aquí está la dentina, aquí están los odontoblastos y aquí está la pulpa dental inflamada con extravasación sanguínea. Dicho sea de paso, extravasación sanguínea que produce un edema. En la pulpa dental, el edema no puede evidenciarse porque está restringido a la dentina. Por lo tanto, el dolor por compresión en las fibras nerviosas delta C de la pulpa es inmenso, es intenso. Sumado a ello, los procesos odontoblásticos están empezando a ser succionados cuando se produce un trauma o una afección o una noxa en la pulpa dental. Nuevamente, túbulos dentinarios y en su interior procesos odontoblásticos succionados. ¿Qué es lo que ha pasado con la pulpa? ¿Qué es lo que ha acontecido? 1966, Bramston, la teoría hidrodinámica. Hoy, 2020, sigue siendo aceptado como teoría esta explicación hidrodinámica que hizo Bramston. La estructura dentinal, los túbulos dentinarios, la dentina peritubular y dentro del túbulo dentinario un fluido dentinario. Esta es la imagen de recreación y esta es la gráfica, nuevamente, túbulos dentinarios, odontoblastos, fibras nerviosas en contacto con los odontoblastos, fibras nerviosas en contacto con los odontoblastos y túbulos dentinarios expuestos en una erosión, en una fracción, en una caries o cavidad de caries. Sea cual fuera la razón de la noxa que produce la inflamación, tiene como explicación lo siguiente. Hay un cambio de osmolaridad cuando hay azúcares de por medio o ácidos de por medio. Hay un vaciamiento del fluido del túbulo dentinario cuando hay una exposición a calor. Cuando hay un desecamiento, por ejemplo, con la jeringa triple, hay un desecamiento del túbulo dentinario, hay un vaciamiento del túbulo dentinario. Entonces hay un movimiento de fluidos que se produce en el interior del túbulo dentinario, perdiendo líquido Y al perder líquido, el proceso odontoblástico se ve traccionado. Y cuando hay tracción del proceso odontoblástico, que está en interacción con las fibras nerviosas terminales, se tracciona también las fibras nerviosas. Entonces se suma el dolor de compresión por extravasación sanguínea a la tracción de las fibras nerviosas terminales, produciendo el dolor. Esta teoría de hidrodinámica de Bramston hasta hoy sigue siendo aceptada. Nosotros no podemos exponer al paciente o a calor o a frío en extremo o azúcares para evaluar el diagnóstico o evaluar el proceso inflamatorio. La oximetría de pulso hoy en día está intentando ser propuesta para el diagnóstico de la, no digamos vitalidad, sino de la sensibilidad pulpar. Nuevamente es importante recordar
que no hay una comunión entre la histología y la clínica. Sin embargo, hay una deducción lógica de los síntomas que tenemos en clínica a lo que se produce en histología. La oximetría de pulso mide la cantidad de oxígeno que está transcurriendo en sangre, pero también mide las pulsaciones por minuto. Cuando hay una extravasación de sangre, esto aumenta. Y el oxígeno en sangre disminuye. Entonces, lo que se quiere observar es que la cantidad de oxígeno que se observa en la pulpa dental al ser disminuida está indicando o una muerte o un proceso de muerte de la pulpa dental. Sin embargo, hasta hoy todos los prototipos se han quedado estancados solo en investigación. Para la estructura dental todavía no se ha podido establecer un prototipo ideal de poder generar un correcto diagnóstico de la sensibilidad pulpar. Mientras esperemos esta oximetría de pulso para la estructura dental, que tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, tenemos por ahora, también con un rango importante de más del 90% de sensibilidad y más del 90% de especificidad, al cloruro de etilo, el refrigerante, que nosotros lo podemos adquirir muy económicamente. Nosotros exponemos el refrigerante, y yo siempre sugiero el refrigerante a menos 25 o menos 50 grados, a una bolilla de algodón. Después de un aislamiento relativo de la estructura dental en prueba, exponemos la bolilla de algodón con el refrigerante sobre la estructura sana primero, para evitar la sugestión del paciente. Porque el paciente está expuesto siempre a estrés y a ansiedad cuando visita la consulta dental, más aún en épocas de emergencia y en épocas de pandemia. Entonces, exponemos el spray criógeno en la bolilla de algodón, y la bolilla de algodón la ponemos sobre la superficie de un esmalte sano. Puede ser una pieza antagonista, puede ser una pieza analógica en el lado opuesto, o puede ser un diente vecino. Entonces conversamos con el paciente y le decimos que nos exprese cuando siente frío, no cuando sienta dolor. Nuevamente enfatizo en evitar la sugestión. Si el paciente dice que siente el frío, entonces vamos a empezar a contar mentalmente los segundos. Esto no es matemática, esto es deducción. Cuando nuestro conteo sobrepasa los 10 segundos y no hay respuesta, ya estamos pensando en una pulpa que está alterada, dañada y posiblemente en camino a la necrosis o en necrosis. No es matemática, enfatizo. Cuando nuestro conteo es menor que 10 segundos antes que exprese síntomas el paciente, quiere decir que estamos hablando de una pulpa que puede salvarse. Esta apreciación subjetiva del dolor del paciente es un indicio clínico para sugerir si hay un proceso de reversión de la inflamación o un proceso irreversible de la inflamación. Esto se debe sumar, evidentemente, a los síntomas que expresa el paciente cuando visita la consulta, a la historia del dolor, a la apreciación clínica de tejidos duros y de tejidos blandos. Cuando digo tejidos duros es observar la cavidad, no con un explorador, sino solamente con un espejo. Luego viene la toma de exámenes auxiliares, radiográficos o tomográficos, para poder concluir en un diagnóstico presuntivo. Entonces, la barrera del conteo mental hasta 10 es un conteo subjetivo de algo que puede estar ocurriendo. Estamos deduciendo un proceso inflamatorio. Cuando la reacción del paciente es abrupta, menor a 10 segundos, entonces el paciente está expresando una
pulpitis aguda. Levanta la mano y dice, uy, siento el frío y me molesta. Quitan inmediatamente el spray, ponen el dedito de ustedes que está a 37 grados, le dan calor al diente, el paciente se recupera. Si ha sido aguda la reacción del paciente, y el paciente pasado los 10 segundos de conteo mental nuestro, sigue todavía expresando, me molesta un poco, está latiendo un poco, todavía siento el dolor y pasamos 12, 13, 14 segundos, señores, estamos hablando de posiblemente un proceso inflamatorio agudo, crónico y quizá irreversible. Nuevamente enfatizo quizá, porque hay que atar esta prueba de temperatura extrema a todo lo que hemos estado analizando hace unos segundos. Historia de dolor, síntomas, signos en tejidos blandos, tejidos duros y los exámenes auxiliares. Entonces está claro, o responde muy lento o no responde nada, crónico irreversible o necrótico. Responde muy rápido y muy intenso, irreversible, posiblemente. Pero esto es lo que ocurre en la pulpa. Difiere a la expresión clínica de lo que ocurre en el periápice. Estas imágenes radiográficas son de tratamientos endodónticos previos que han fracasado por alguna razón. Ustedes pueden notar un instrumento roto, una sobreobturación y una falta de tratamiento de conducto regular. Y en todos los casos hay lesión periapical. La expresión del proceso inflamatorio en el periápice ya no solamente está diferenciado a la pulpa con síntomas, con signos, sino que hay una expresión más de signos que obedecen a un edema, quizás a un tracto sinuoso o fístula, e incluso un absceso facial. Todos sabemos que la primera línea de defensa son neutrófilos, la segunda línea de defensa macrófagos, pero no siempre el incluir a los macrófagos en nuestro proceso de reparación periapical va a promover una cicatrización completa. En esta situación, a pesar de que el instrumento está dentro, aún después de la obturación, se ha producido cicatrización. En esta otra, se ha logrado la cicatrización después de un tratamiento completo de la estructura pulpar. Y en esta otra situación, aún está en reversión, pero no se ha producido una cicatrización completa a pesar de la existencia de macrófagos que se llevan las sustancias inertes que puedan salir fuera del contexto de la endodoncia, que es el conducto dentinario. Aquí, la sobreobturación aún no ha producido cicatrización o reparación completa del tejido periapical. Pero en esta circunstancia, en este proceso inflamatorio periapical, se puede ya no solo observar el dolor que pueda expresar el paciente, la pérdida de capacidad temporal, no puede masticar, sino a veces se observa edema, absceso o tracto sinuoso. Felizmente, para el periápice, no solamente está en la evaluación de signos y síntomas, sino también la presencia no solo de radiografías, sino también de tomografía, para distinguir el origen y establecer un diagnóstico más preciso de lo que se está produciendo en el periápice. Entonces, en endodoncia tenemos dos lugares donde hay que hacer diagnóstico. Uno es la pulpa y otro es el periápice. No voy a explicar este resumen publicado que yo hice de una publicación del Journal of Endodontics en el año 2009, donde hace alusión al diagnóstico pulpar. Tampoco voy a explicar este otro cuadro, publicado también en el mismo volumen, en el mismo número, sobre diagnóstico periapical. En épocas de pandemia, nuestro diagnóstico, lejos de ser académico, lejos de establecer protocolos para el especialista, debe ser claro para
para abordar la emergencia. Nosotros tenemos una pulpa que no se salva, a la que vamos a hacerle una endodoncia radical o pulpectomía y en su lugar rellenar con un material artificial. Una necrosis que puede ser sintomática, asintomática, con o sin lesión. Simplemente hay necrosis. Hay complicaciones que tenemos que valorar si es que vamos a proceder a hacer una reintervención o un tratamiento primario de endodoncia, o vamos a encaminarnos a una cirugía de complemento o posiblemente a una exodoncia. Estas complicaciones pueden ser subobturaciones, exposiciones a la cavidad oral que han ocasionado un fracaso, sobreobturaciones, complicaciones endoperidontales, malas rehabilitaciones, o también el encontrarnos con escenarios de ápices inmaduros o reabsorciones internas o externas. El diagnóstico en esta época tiene que ser muy claro, porque tenemos que tomar decisiones, hacer tratamiento de endodoncia primario, hacer reintervención o hacer cirugía periapical o indicar exodoncia, pero siempre pensando, ojalá pueda hacer terapia preventiva, recubrimiento pulpar. Para pensar en todo ello, nuestro diagnóstico tiene que ser claro, porque si voy a hacer recubrimiento pulpar, pensando en que si no funciona, le hago endodoncia radical, partimos mal. Hay que recordar que nuestro paciente tiene que exponerse la menor cantidad de tiempo en la calle, en la consulta, porque estamos intentando evitar la propagación de un virus que puede matarnos. Por lo tanto, el diagnóstico, al ser claro, tiene que ayudarnos a tomar una decisión clara de proyección en bienestar del paciente. Las complicaciones en el diagnóstico clínico durante la pandemia también alberga al absceso facial o al edema facial. Porque hay que tener muy claro el protocolo de intervención primaria o reintervención o cirugía cuando hay este cuadro infeccioso con el que puede correr riesgo de vida nuestro paciente, no solo del virus, sino en este caso de bacterias, porque pueden producirnos la angina de Ludwig, que es algo que a nosotros no nos gusta y con lo que podemos lidiar con la muerte de nuestro paciente. Entonces, nuestro diagnóstico normalmente es claro: historia de dolor, anamnesis, cuándo empezó a doler, qué tipo de dolor tuvo, cuánto tiempo dolió, necesitó medicamentos para calmar el dolor fue nocturno o fue diurno. Luego, cuando llega el paciente a consulta, es si en el momento le sigue doliendo, cuánto de intensidad, del 1 al 10 como cuánto le duele, 10 máximo de dolor, 1 mínimo de dolor. Luego de contarnos la anamnesis y contarnos lo que está ocurriendo en el momento de la visita a la consulta, es evaluar los tejidos blandos. Para eso hay que palpar y hay que observar. Nunca miren el diente primero. Palpen tejidos blandos. Y empezamos con evaluación de los tejidos circundantes a la ATM, articulación temporomandibular. Bordeamos el mentón, observamos ganglios, observamos fascie, luego ingresamos a la boca, observamos encía libre, observamos encía adherida, palpamos encía adherida, palpamos encía libre y observamos fondo de surco, vestibular, lingual o palatino. Luego de observar y palpar, luego observamos recién los tejidos duros. Ya hemos observado con la mano ATM, con la mano maxilar superior, maxilar inferior, y con los ojos observamos los dientes.
Es el momento de coger un explorador, es el momento de coger una sonda periodontal y evaluar bolsas periodontales. Es algo que habitualmente no hacemos los endodoncistas y ahí una llamada de atención, evaluar el periodonto para luego pensar en un examen auxiliar radiográfico tomográfico. Comúnmente y erróneamente, los endodoncistas hacemos una evaluación radiográfica y tomográfica incluso antes que la evaluación clínica. Ojo y mucho cuidado con ello. Una vez que hemos descartado la anamnesis, el examen clínico y los exámenes auxiliares, podemos establecer un diagnóstico, lo enfatizo, presuntivo. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre en pandemia? Ahora vamos a graficar y para esto me permiten hacer un ejemplo. Esta es una paciente que llega a consulta hace muchos años con un edema facial en la hemicara derecha, como pueden ustedes observar. Se quejó de dolor durante 3 o 4 días y el edema ha ido en evolución rápida durante esos 3 días. Hace 2 meses me cuenta que su dentista de cabecera le hizo le indicó un tratamiento de endodoncia al otro lado de la cara por características parecidas y que la endodoncia fue la salvación. Su odontólogo de cabecera le recomendó a su endodoncista, un endodoncista itinerante, que es lo que con lo que comúnmente empezamos los especialistas. Hacemos endodoncia itinerante de consulta en consulta. Entonces, el endodoncista itinerante de su odontólogo de cabecera le hizo la endodoncia y todo resultó fabuloso. El endodoncista que le trabajó en el lado izquierdo se fue de curso, se fue a un congreso a prepararse mejor y justo apareció la inflamación. Así que su odontólogo de cabecera me llama, me dice: Martín, por favor, ayúdame, le hicieron una endodoncia por condiciones parecidas al lado izquierdo hace más o menos unas 5 semanas y ahora por favor procede con esta endodoncia. Hice anamnesis a la paciente. ¿Desde cuándo empezó el dolor? Hace 5 días. ¿Cómo cuánto te duele? De 1 al 10. Como 10. Ahora me duele como 11. ¿Desde cuándo empezó a hincharse? Desde hace 3 o 4 días. El hinchazón está aumentando. Sí. Muy bien. Hoy te duele como 11. Correcto. Vamos a tomar fotografía. Mis ojos ya recorrieron su cara. Ahora mis manos van a recorrer su fascia. ATM, apertura y cierre. Maxilar superior, maxilar inferior. Edema en maxilar superior, ganglios no habidos. Correcto. Ahora abre la boca. Abre la boca y observo fondo de surco. Observo fondo de surco superior e inferior. Observo que hay terceros molares que no han erupcionado. Lo más común en odontología: falta de erupción de terceros molares, quista de retención y absceso. Dije, esto es para retención de tercer molar. Observé encía libre. Cogí sonda periodontal. No hay bolsas periodontales. Solo hay placa blanda, pero no indica un proceso inflamatorio tan severo. Observé encía adherida. No hay fístula, no hay tracto sinuoso. Hay un edema, pero no en encía adherida. El edema es en fondo de surco. Palpo fondo de surco y el paciente me saca la mano y me dice: me duele, Martín. Me duele como 11, recuerda. Ok, está muy bien. Ahora déjame observar estructuras óseas y tejido duro. Pieza 1.6, primer molar, sano, una restauración oclusal pequeñita, casi de fosa. 1.7, exactamente igual. Vamos a observar la radiografía panorámica. Vino con la radiografía panorámica del odontólogo que lo remitió. Aquí está efectivamente la endodoncia que le hicieron hace poco tiempo, no más de 2 meses, con un cuadro parecido. Miren la tercera molar. Miren la tercera molar de la zona afectada, superior e inferior, fondo de surco con dolor y edema. Lo más lógico pensar es, retención de tercer molar. Pero qué raro, le pasó al lado izquierdo.
con la endodoncia que le hicieron. Aquí veo una restauración oclusal de fosa. De repente tuvo fosas muy profundas. Quizás a través del surco de la fosa hubo una carie muy profunda que llegó a la pulpa dental. ¿Es posible? Radiografía periapical, señores. Muy bien. Aquí estamos viendo la restauración de fosa del surco. Ok, aparentemente hay una filtración, pero que puede llevar a través de la fosa y del surco a la pulpa dental. Puede ser. ¿Qué es sensibilidad y qué es especificidad? En la radiografía la sensibilidad no es buena, es muy baja, menor a 8. Cuando una sensibilidad llega a 10 o 100, o como quieran llamarlo, 1, es excelente, pero la radiografía no llega ni a 8. Es más, en algunos reportes la sensibilidad es de 6. ¿Qué quiere decir sensibilidad? Hallar enfermos cuando realmente están enfermos. Es decir, si yo veo que aquí hay caries a través del surco o fosa y llega a la pulpa dental, quizá otro dentista no vea lo mismo que yo. Hay muchos estudios comparativos entre dentistas, odontólogos generales y especialistas, y casi es mitad y mitad. Mitad dice que sí y la otra mitad dice que no. No nos vamos a poner de acuerdo en un examen auxiliar, porque la sensibilidad de una radiografía es muy baja. ¿Y qué es especificidad? Hallar sanos cuando realmente están sanos. En eso, la radiografía aumenta cerca a 9, pero la tomografía alcanza una sensibilidad de casi 1, bordeando el 1, y una especificidad de 9. Es espectacular. En la época en la que vi a la paciente, no teníamos tomografía en la práctica odontológica. Entonces, observaba con sesgo, con error, mi radiografía y diagnóstico. Entonces estaba en la mitad de que podía ser una carie invasiva a través de fosa y ha podido producir un proceso inflamatorio. Bordeo la lámina dura, bordeo el espacio periodontal y no veo signo característico de inflamación periapical. Pero bueno, el absceso facial no necesariamente puede haber producido un daño en tejido óseo. Puede ser directamente a tejidos blandos. Puede ser. Pero vamos a observar la 1.7. Y la 1.7 también aparentemente está sana. ¿Será la 1.8? Palpemos mejor. Nuevamente, segunda evaluación clínica, palpamos la tuberosidad del maxilar superior y no refleja dolor. Habitualmente, cuando hay un compromiso con la tercera molar retenida, hay dolor. Entonces, ¿qué hacemos? Prueba de sensibilidad. No tenemos oximetría de pulso. Perfecto, por ahora no en odontología. Cogemos una bolilla de algodón, ponemos spray criógeno o refrigerante, lo ponemos en una superficie sana y evaluamos la respuesta al dolor. Subjetiva, cierto, pero lo evaluamos. Y el paciente refleja que el diente está sano, es decir, levanta su mano cuando sobrepasa de 8 o 9, le quitamos el refrigerante, pongo mi dedito, el diente recupera calor y el paciente dice que ya le pasó. ¿Hay latido? No hay latido. Ya le pasó. Hacemos lo mismo en la 1.7. Ponemos el refrigerante, el paciente levanta la mano a los 6-7 segundos, dice que le molesta, quito el refrigerante, pongo mi dedito y el paciente dice que ya le pasó. Pulpas aparentemente sanas. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de los refrigerantes? Cerca a 9, señores. Y de la oximetría de pulso, cerca a 10. Ojalá que pronto tengamos la oximetría de pulso para uso odontológico. Entonces, estando vivos los dos dientes, ¿cómo le puede hacer endodoncia? Llamo al su odontólogo referidor y le expreso lo mismo. Le digo, no puedo hacer endodoncia en esas piezas. Martín, hazle la endodoncia en la 1.6, por favor. Porque lo mismo le hicieron en la 2.6 y calmó. Estoy seguro que es eso. Bueno, ¿quién es el endodoncista? ¿Qué hago?
me pongo en la duda, mitad y mitad, 50-50, yo no veo caries, él de repente vio caries. Regresamos a la paciente, le pregunto, dime si es que el dolor cada vez que comes es fuerte, cuando masticas. No, cuando como dulces. Dulces, ¿por dónde se filtra la carie? En realidad, cuando como todo, come todo, ¿dónde se filtra? ¿Dónde hay filtración de elementos físicos que causan dolor en la pulpa? Entonces, le digo, ¿te puedo invitar a un caramelo? No, doctor, me duele hasta el oído. Miren lo que pasó. Aquí está nuevamente la 1.7. Aquí está la carita del paciente. Esta es la radiografía panorámica. Esta es la radiografía panorámica, pero con una sustancia de contraste inyectada a través del conducto de Steno. Y pueden observar en el lado donde hay endodoncia que el trayecto de la sustancia de contraste a través del conducto de Steno se expulsa incluso el contraste fuera de la boca. Y en el lado afectado solo se detiene aquí. Lo grafico, solo se detiene ahí. Retrocedo y solo se detiene ahí. ¿Qué quiere decir que hay en la hemicara del paciente? Un edema facial por obstrucción de glándulas salivales. No tenía nada que ver con endodoncia. Y entonces le iba a hacer la endodoncia a la 1.6 y posiblemente le calme el dolor y la inflamación. ¿Por qué? Porque al manipular con clamps, con todo el procedimiento de casi 2 horas de tratamiento, iba a ordeñar y posiblemente iba a expulsar el moco o cálculo que hay en las vías salivales. ¿Y qué es lo que yo sospecho y supongo que ha ocurrido en la 2.6? Mi tristeza fue basta porque no pude cobrar por una endodoncia. Solo derivé para el radiólogo que hiciera una evaluación de sustancia de contraste. Hoy en día, al contar con tomografía, no necesitamos evaluar con sustancia de contraste. Una tomografía nos podría ayudar muchísimo porque la inyección de sustancia de contraste a través de los conductos o de las glándulas mismas es un procedimiento dolorosísimo que no se lo deseo a nadie. Hoy en día la tomografía nos puede ayudar mucho en el diagnóstico diferencial. Señores, se hizo posiblemente endodoncia sin necesitarlo, con un equivocado diagnóstico. Esta es la radiografía antero-posterior. Se puede observar la obstrucción en el lado derecho y la salida de incluso saliva en la cavidad oral, en el lado izquierdo. Con la misma sustancia de contraste, cuando se presionó mucho más fuerte, el moco salió, la paciente casi de inmediato calmó del dolor y a los pocos minutos el edema completamente bajó, sin necesidad de una endodoncia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora, en épocas de pandemia, para la situación de emergencia? Esto yo publiqué en las redes, ahora que están muy de moda y muy, no solo de moda, muy necesario para estos confinamientos que tenemos todos casi en Latinoamérica, o para ya iniciar el diagnóstico antes de que el paciente visite a nuestra consulta. Recuerden que no podemos conversar a 1 metro de distancia. Con mis pacientes trato de establecer un diálogo mayor a una distancia de metro. Es muy difícil, entonces nuestro diagnóstico empieza en casa. Perdón. Miren lo que publiqué. Se le hará una encuesta discreta sobre su estado de salud. Si ha tenido fiebre en las 3 últimas semanas. Si se ha quejado de dolor de cabeza. Si ha tenido algún resfrío o un proceso respiratorio.
se ha tenido dificultades para respirar en estas últimas 3 semanas. Se ha tenido contacto con algún paciente enfermo con un proceso respiratorio o un paciente enfermo con COVID-19. Luego de haber absuelto las preguntas, el paciente debe ya reservar la cita con un depósito a cuenta de consulta, porque hay un tiempo que se le va a destinar y exclusivo para la evaluación y concreción de tratamiento. Luego vamos a hablar de la bioseguridad. ¿Y qué se le recomienda al paciente? Que venga solo, que no porte muchas cosas, que dicho sea de paso, ya el glamour se abandonó, que venga con los dientes bien cepillados. Está prohibido de cepillarse los dientes en nuestra consulta. No podemos estar expuestos a más virus. Los apoyamos en la desinfección de manos, de rostro y de su cavidad oral. Se le entrega un kit de protección como botas, guantes. Y trataremos de ejecutar en una sola sesión, ojo, en una sola sesión, para que no se movilice el paciente repetidas veces y con mucho tiempo, el tratamiento requerido para su diagnóstico, que no necesariamente es endodoncia radical. Y es preferible que el paciente pague los honorarios a través de transferencia y o tarjeta. Muy bien. El paciente llama por teléfono y establece su cita. El paciente expresa que hay dolor desde hace un mes. Aquí en Perú estamos en restricción social 65 días, más de 2 meses, y parece que vamos a proyectarnos a 15 días más. La situación después de Brasil, aquí en Perú, es crítica. Todos los países de Latinoamérica tenemos, quizás con algunas excepciones muy puntuales, Chile, por ejemplo, que tiene un mejor servicio de salud, pero todos los países en Latinoamérica, nuestra condición de atención de salud en general es pésima, siempre ha sido pésima, Perú no es la excepción. Imagínense ahora en épocas de pandemia. Se han desbordado los servicios de salud en nuestro país, los servicios crematorios ya no se dan abastos. Si en países de primer mundo, estamos hablando de Estados Unidos, China, se desbordaron, imagínense en países sudamericanos como el nuestro. Entonces, los servicios de salud de UCI están al borde, los internamientos también. La mayoría de los afectados por COVID tienen que quedarse en casa en restricción social y control solamente de las personas con las que viven en casa. No tienen más chance. Y si accedemos a un servicio clínico son carísimos, altamente carísimos. Y en los países como los nuestros, los medicamentos empiezan a escasear, porque no solamente el monopolio, sino también el abuso de los fármacos o de los que venden los fármacos empieza a ocurrir. Y esta restricción social merma la capacidad adquisitiva y económica de los pacientes. Por lo tanto, es una calamidad general. El paciente llama y dice que hace 2 meses, más o menos, empezó un dolor al frío, al calor. Después no podía comer dulces porque ya le empezaba a doler, pero ahora ya tiene dolor espontáneo. A juzgar por los síntomas del paciente, estamos hablando de una pulpitis irreversible. A juzgar. Enfatizo, a juzgar. En esta primera llamada se cumple con los tips que acabo de mencionar y se le dice que se le va a evaluar. Aparentemente tiene un daño pulpar. Vamos a ver si es un diente que vamos a poder salvar con una terapia de endodoncia. Y se le manifiesta al paciente que la reconstrucción va a ser ideada principalmente de manera inmediata. Es decir, vamos a hacer un sellado después de la endodoncia coronario inmediato, a lo que le llamamos blindaje. Y vamos a intentar hacer una restauración directa para que en una sola sesión podamos hacer endodoncia y reconstrucción, posendodoncia.
Reconstrucción directa, que puede ser una resina o que puede ser un poste. Y si requiere de una corona, posiblemente podamos trabajar el provisorio. Si hay CAD/CAM, inmediatamente podamos establecer la corona. Sí, señores. Esta es la forma en la que tendríamos que trabajar hoy en día. El paciente está en previo aviso. Por lo tanto, es importante que el paciente también entienda del requerimiento económico que debe albergar su diente o él. Entonces, el paciente acepta la cita, lo vamos a evaluar, el paciente abona su consulta, vía transferencia o depósito. Entonces, llega el paciente a consulta, se le mide la temperatura, a pesar que el paciente aparentemente no tiene riesgo, porque si ha tenido alguna complicación de fiebre, etcétera, si ha dado negativo alguna de las respuestas que inicialmente hicimos, hay que postergar su cita 15 días más. Hay que medicarlo sistémicamente y postergar su cita 15 días más. Entonces, hay temperatura normal, hay desinfección de manos, se le entrega guantes y botas, el paciente ingresa a la clínica y el glamour de nuestro paciente ya no es el de antes. Ya no es el de antes. El paciente debe ser advertido que debe venir con la menor indumentaria posible. Si el paciente trae indumentaria, se le alcanza una caja para que pueda depositar su cartera, bolso o alguna de los aditamentos o adornos que pueda tener. Eso era antes. Luego el paciente llena un consentimiento informado y esto es muy importante. Cuidado, ojo, pestaña y ceja. Cuidado con el consentimiento informado. Ahora no solamente por el procedimiento endodóntico, que ustedes ya lo deben tener claro, o por el procedimiento odontológico. Ahora el consentimiento informado es por los fines de la pandemia. Guardamos todos los protocolos de bioseguridad y usted está ingresando a una emergencia odontológica, consintiendo su diagnóstico, tratamiento, bajo las condiciones que tenemos hoy. Eso es clarísimo. Cuidado porque después pueden haber problemas legales. Aquí tengo que hacer un paréntesis. Lo he titulado como flashback. En la última experiencia docente que tuve en la universidad, les costó mucho a los residentes con los que ya habían ingresado y habían entrado en el programa, cambiar de hábitos en bioseguridad. Primero, las gorras eran habituales, pero ahora había que recogerse con doble gorra si había cabello largo. Segundo, tenían que usar un mandilón, que les producía calor cuando no había aire acondicionado. Tercero, tenía que haber protección visual. Solamente para la consulta había que evitar la protección visual, pero después tenían que usar protección visual. La magnificación no era un hábito para ellos. Hoy es muy complicado usar lupas de magnificación y luego careta facial en épocas de pandemia. Vamos a hablar en minutos después de eso. El paciente tenía que estar protegido completamente con gorra y con mandilón. Y todo esto con una bioseguridad estricta. Les fue muy complejo aceptar estas condiciones de trabajo. Pero hemos sido muy persistentes. Y estoy seguro, si alguno de ellos está escuchando en línea este curso, que no solamente fueron presagios, sino hoy es alimento para lo que les toca vivir en la urgencia, en endodoncia o en la práctica de la odontología en general durante el resto de la vida. Porque el virus se va a detener en algún momento. Conviviendo con él, en algún momento se va a detener. No sé si 1, 2, 3 años, no lo sé. Si es que hay una vacuna, pues no solamente va a estar este virus presente, puede existir otro. Y tenemos que empezar a entender de una vez por todas que el procedimiento endodóntico es un procedimiento invasivo. La odontología en general digo, tiene procedimientos invasivos.
Entonces, creado los protocolos y exigido a los alumnos, hoy en día les aseguro que debe ser fácil para ellos mudar. Conversaba con mi estimado amigo Luis Chávez de Paz, un odontólogo endodoncista prominente que radica en Suecia, un investigador prolijo en biofilm y bacterias. Y yo le decía, quizás la protección facial es lo único que ha cambiado para nosotros, porque lo demás es lo mismo. Lo demás es exactamente lo mismo. Yo recuerdo haber empezado mi práctica clínica en pregrado en la época en que salió el HIV, el virus del SIDA. Mis profesores, algunos de ellos, no usaban guantes cuando yo los observaba en el primer año de facultad. Algunos sí y algunos no. Eran estrictos en cirugía, pero en prótesis, en operatorio dental, se lavaban muy bien las manos, usaban su mascarilla y a trabajar. Así aprendí, quizás con 3, 4 pacientes, y apareció la noticia del actor estadounidense en el que se le tipificaba por su homosexualidad a la producción de un virus, al HIV. Nos asustamos toditos que era altamente contagioso. La clínica paró una semana, se revisaron protocolos. Cayetano Heredia exigió que de hoy en adelante todos, estudiantes, asistentes, profesores, todos usaban guantes. Todos usamos lentes de protección. Fue así que nací, con los conceptos claros de bioseguridad. Miren, hoy convivimos con el HIV. Hoy convivimos con el HIV. Tenemos que empezar a convivir con este virus. Menos letal hasta hoy que el HIV. Hasta hoy. Pero la velocidad de contagio es tan fuerte y tan intensa que desborda nuestros servicios de salud, cosa que no ocurrió con el HIV. Y entonces se producen calamidades no solamente desde el sistema de salud o de atención pública, sino también económicas, que es lo que más golpea a la humanidad. Hoy, en épocas de pandemia, esta es nuestra apariencia. Quizá nuestros selfies ya no son tan cercanos. Nuestro distanciamiento social y nuestra protección facial y todo lo que tenemos que cuidar en bioseguridad. Miren ustedes el equipamiento que hoy tenemos en la endodoncia y que tenemos que proteger de los aerosoles y del ambiente infestado por virus. Desde el microscopio hasta una pieza de mano para acción rotacional. El computador, la cámara intraoral, la luz LED de polimerización y los materiales, sean desechables o desinfectables o esterilizables, nuestra bandeja de trabajo. ¿Cómo, cuándo y por qué? ¿Con qué sustancias? Todos estamos entendiendo que el hipoclorito de sodio al 1%, la solución de Milton que usábamos los endodoncistas, es la herramienta principal de desinfección. Pero no todos los elementos podemos desinfectarlos al 1%. La mayoría tienen que ser desechables o esterilizables, pasados por ultrasonidos para quitar restos de biofilm. El amonio cuaternario es una alternativa para los elementos físicos de las mesas, las asas, el sillón dental, los pisos, porque la corrosión hoy en día ya me imagino que va a ocurrir muy fuerte en nuestros equipamientos dentales, producto del hipoclorito de sodio. Tenemos amonio cuaternario entonces de quinta generación, tenemos hipoclorito de sodio al 1% y tenemos alcohol de 70 grados. Y si no lo consiguen, el alcohol de 96 grados,
que es lo que comúnmente más venden en farmacias. Se le resta 1/3, nada más, lo dividen en 3, le restan 1/3 y ese tercio lo llenan de agua y lo usan. Y el hipoclorito al 1% es, si compran hipoclorito de 5% o 4%, que es clorox, de 4 a 5%, mezclan 4 de agua con 1 de hipoclorito. Y es una mezcla aproximada al 1%. Muy bien. Cuando el paciente ya ingresó a la consulta dental, no nos saludamos ni con la mano, nos acercamos al caño y nos enjuagamos con agua oxigenada en un volumen. El agua oxigenada vende a 10 volúmenes, así que lo convertimos a 1 con un poco de agua. 9 de agua y 1 de agua oxigenada. Nos enjuagamos profusamente. Y nuestro escupidero, yo nunca he usado escupidero desde que salí de la universidad, por lo que ya les conté. Y hoy, todos los que tienen escupidera, por favor, retiren de su espacio la escupidera. No sé si temporal o de manera definitiva. Nuevamente repito, yo tengo más de 25 años de odontólogo, nunca he usado una escupidera. Mis pacientes se levantan y si quieren escupir o enjuagarse, se levantan al lavatorio de la oficina para escupir o enjuagarse la boca. El paciente ingresa después del saludo previo, deja sus cosas o ya las dejó en recepción o deja lo que tenga que dejar en la silla. El consultorio, el gabinete tiene que estar minimizado a lo necesario. Quitar hojas, folders, todo cuanto sea virtual, mejor. Quitar adornos, quitar todo, tiene que ser completamente salubre. El paciente se ha enjuagado con el agua oxigenada y hacemos una evaluación desde distancia de los signos, de los síntomas. Estamos hablando de todavía no se ha echado, más de 1 metro de distancia. Muy bien, después de la consulta oral que tenemos, el paciente se recuesta y empezamos con la evaluación clínica que ya hemos comentado y no lo vamos a repetir. Hemos decidido hacer una endodoncia. Después vamos a ver cuando no necesitamos hacer una endodoncia y otros procedimientos. Y si antes decíamos, para tener precaución en no hacer una perforación por equivocación en el acceso, hay que aislar después de acceder a los conductos. Hoy no es posible hacer eso. Hoy hay que hacer aislamiento desde el inicio, antes de ingresar. La cavidad oral no puede estar expuesta. Cerramos con el aislamiento la cavidad oral y podemos hacer acceso endodóntico. Ojo, miren ustedes aquí las imágenes y están puestas a propósito. La nariz, ¿verdad? Está respirando el paciente. Puede estornudar el paciente. Esta imagen que está aquí, no sé si es exagerada o si es necesaria. Lo dejo para que lo mediten. Pero que hay que tapar las fosas nasales, hay que taparlas. Si dificulta la respiración de nuestro paciente, un rollito de algodón que limite la adhesión de la goma, pero hay que tapar las fosas nasales. Hay que tapar los ojos y no solamente hay que evitar la inclusión de elementos extraños en pulmones o vías gástricas, sino hay que evitar la propagación del virus. Y no sé si en la odontología general, señores, y esto es una tarea para los rehabilitadores, en todas las circunstancias, incluido tallados, vamos a tener que hacer aislamiento. Los aerosoles que se están generando son muy fuertes. Muy bien. Vamos a hacer entonces ya no un recubrimiento pulpar directo como con lo que ya habíamos aclarado, sino vamos a hacer una intervención primaria de la endodoncia. Antes revisemos para tomar la decisión de nuestra endodoncia. Éxito o fracaso en la intervención primaria. Este cuadro lo quiero resumir de manera muy fácil. Miren el año 2001 y miren el año 2017. Tipos de estudios que he revisado: prospectivos, revisión sistemática, progresivo, prospectivo, ensayo clínico aleatorizado y retrospectivo. Miren los tipos de dientes tratados con endodoncia: anteriores, premolares,
y molares. ¿Cuál es la conclusión? Que no hay diferencia significativa cuando hacemos tratamiento endodóntico respecto a anatomía. Es decir, el éxito es muy semejante cuando hacemos un diente endodoncia en un diente anterior que un molar. Hay diferencia numérica, cierto, pero sin diferencia estadística. En cuanto a vital o necrótico, no hay diferencia estadística. Hay numérica, pero no estadística. Y la ciencia se basa en estadística. Señores, van a tener el mismo tipo de éxito al hacer un anterior que un posterior. Van a tener el mismo tipo de éxito al hacer un vital o un necrótico. Y enfatizo, aquí no estoy hablando de el estándar que tenemos los endodoncistas, que fue publicado en el Joe del 2009 sobre diagnóstico pulpar y periapical. Estoy hablando de manera resumida de lo que hemos comentado hace unos minutos. Pulpa que se salva o pulpa que no se salva, ya está. El diagnóstico es el mismo. No hay necesidad de hacer una diferencia académica ahora, menos ahora que necesitamos ser prácticos en épocas de pandemia. Los criterios de signos o síntomas para evaluar el éxito no han cambiado. Ausencia de inflamación, ausencia de edema, ausencia de fístula, son los mismos. Radiográficamente también son los mismos. Resolución de la lesión, apareció la laminadura, son exactamente los mismos. El tiempo de control es exactamente el mismo. Menor a 6 meses, tiempo insuficiente. Mayor a 2 años, solo el 5% de los casos evaluados después de 2 años tienen cambios. Por lo tanto, estadísticamente no es necesario. A los 2 años ya podemos tener datos relevantes. Los cambios no son significativos después de 2 años. Entonces, los éxitos radiográficos son los mismos. 6 meses de control a 2 años para evaluar el éxito. Y en la tomografía, todavía no se ha establecido un criterio, pero se manejan los mismos estándares, 6 meses a 2 años. Hoy, con la imagenología digital, quizás esos 6 meses se pueden reducir a una percepción clínica, una percepción en consulta de tiempo menor. 4 meses puede ser un tiempo de evaluación prudencial, pero desde el punto de vista científico todavía no se ha aceptado ello. 6 meses a 2 años. Solo para recordar lo que ya dije hace unos minutos. La sensibilidad de la radiografía es casi mitad-mitad. Es decir, me equivoco yo en la mitad de los diagnósticos de patologías en radiografías. Me equivoco yo en el diagnóstico de las patologías en la mitad de mis radiografías. Y miren la sensibilidad en una tomografía. Cercana al 9, cercana a la unidad, cercana a la perfección. Para evaluar si un diente realmente está malo, una pulpa realmente está, un diente realmente está bueno, una pulpa realmente está buena, saludable, la especificidad aumenta en la radiografía. Y en la tomografía se mantiene la especificidad. Ok, entonces hay que hacer más diagnóstico tomográfico. Sí, es cierto. En épocas de pandemia, ¿cómo está ese tema de tomografía? No sé en los países de ustedes, pero aquí tenemos buenas promociones de tomografía. Y en épocas de pandemia, antes que incluso vengan a la consulta, se les puede derivar al centro tomográfico, les hacen la tomografía y vía virtual ya nos enviaron la tomografía y ya llegó a nuestro computador la tomografía con las radiografías de regalo. Entonces el paciente ya llega y tenemos ya un avance de la evaluación de exámenes auxiliares. Un avance, pero que no determina. Hay que hacer evaluación clínica antes. Este artículo de Toramirichet es muy importante, me parece muy interesante. Es un trabajo transversal, ¿cierto? Publicado en el 2017. Cuidado con sobreestimar la necesidad de reintervenciones o retratamientos por la presencia de aparentes lesiones en la tomografía que no se ven en la radiografía. Porque estas imágenes en las tomografías pueden ser imágenes cicatrizales y no necesariamente patológicas. Cuidado con el exceso de tratamientos o reintervenciones o retratamientos en endodoncia. Por lo tanto, lo que manda hasta hoy, sea tomográfico o radiográfico, es el silencio clínico. Cuando hay silencio clínico,
podemos nosotros mantener en control al diente. Es decir, cuando no hay dolor, no hay edema, no hay absceso, no hay tracto sinuoso, podemos mantener en control. Lo voy a resumir también de manera muy simple. El éxito evaluado en el tiempo. Desde el año 63 hasta el año 2017. Miren, los tiempos de estudio. De 6 meses, de 5 años, de 5 años, de 4 años, de 5 años, de 1 año. Y miren de 10 años. Lo evaluaron al 1, al 2, al 5 y a los 10. Y evaluaron a los 10 años en el 2017. Y las evaluaciones de estos 3 últimos trabajos retrospectivos son aquí radiográficos y tomográficos. Y miren ustedes del año 83, el diagnóstico en dientes vitales y no vitales, muy semejante a lo que está ocurriendo en estas épocas. La tecnología aparentemente no ha hecho cambios sustanciales desde el punto de vista estadístico en el éxito o fracaso de la terapia endodóntica, pero la tecnología nos ha ayudado en la velocidad y el bienestar del procedimiento, en disminuir el dolor postoperatorio, en disminuir el tiempo de tratamiento, en mejorar la calidad de bienestar del paciente en el procedimiento endodóntico. Siempre con radiografía se observa mayor tasa que con tomografía. Siempre con radiografía se observa diferente que con tomografía. La tomografía hoy, señores, para evaluar el éxito y fracaso, al parecer parece ser una de las mejores herramientas en exámenes auxiliares. Muy bien. ¿Qué ocurre con los retratamientos? Hemos hablado del éxito y fracaso de los tratamientos de intervención primaria. Imagínense que el paciente que vino a visitar vino por una necesidad de reintervención. ¿Qué hago? ¿Qué decido? ¿Retratamiento o cirugía? Imagínense ustedes que el paciente vino con una imagen radiográfica, con un instrumento roto, con un hombro impasable, con obstrucción de conductos, con perforaciones. Tengo que citarlo 2 o 3 veces para acceder en esta época de pandemia a los conductos que antes no accedieron, a retirar los instrumentos rotos, a solucionar una perforación, a promover una reparación, una formación del ápice. La toma de decisiones es muy importante en esta época. Este trabajo interesante de ensayo clínico controlado, publicado en el JOE en 2018, nos hace ver lo siguiente: la sobrevida, que es diferente al éxito. El éxito o fracaso se mide con la imagen radiográfica y clínica. Ok, ¿qué es la sobrevida? Que el diente todavía sigue en boca. Fracasó la endodoncia, pero el diente sigue en boca. Ok, miren la sobrevida de los retratamientos, 76 de 100. Y miren la sobrevida de la cirugía, 75 de 100. ¿Cuántas citas para un retratamiento? 3. Soy especialista en endodoncia. Es complejo el retratamiento. No siempre termina en una sola sesión. Quizá porque soy endodoncista me derivan los casos más complejos, pero en general los retratamientos son más complejos. 2 o 3 sesiones o una intervención quirúrgica. En un retratamiento, los desgastes adicionales que se hacen para retirar el material anterior, para acceder a conductos no tratados, dañan la estructura rígida, dentina, que finalmente conlleva una pérdida de destrucción o pérdida y destrucción de la dentina o de las rebordes y terminan en una extracción dental. Aquí tienen que pensar muy bien en la toma de decisiones. Cirugía en un solo momento o reintervención en 2 o 3 sesiones en épocas de pandemia. Recuerden este artículo, léanlo por favor. Es muy interesante. Miren la sobrevida y el éxito. Conforme pasó el tiempo, también lo voy a resumir de manera muy fácil. Desde el año 91, ¿sí?
Prospectivo, prospectivo, retrospectivo, prospectivo, prospectivo. Miren la cantidad de muestra. 100, 400 endodoncias, 300, 800 endodoncias, 200 endodoncias. Miren los dientes que han terminado en retratamientos. 3, 16, 33, 20%. Miren los que terminaron en cirugía. Y miren los que terminaron en exodoncia, señores. ¿Llama la atención o no? Llama la atención. Ahora, artículos más actuales. 2016, 2016, 2017, 2017, 2018. Igual, retrospectivos, prospectivos. Miren el tamaño de muestra. Mucho más importante. El tiempo de evaluación a 6 años y a 10 años de distancia. Solamente concentrémonos en este último. A 10 años de distancia, la cantidad de muestra. Miren la sobrevida de los dientes con endodoncia hecho por especialistas. La tasa disminuye a 10 años a 87, es decir, de cada 10 endodoncias, 9 funcionan a 10 años. ¿Funcionarán a 15? ¿Funcionarán a 20? En una tasa importante. Miren al año, de 100, 100. Miren a los 3 años. Miren a los 6 años, que es la mayoría de estudios retrospectivos, que es lo que normalmente entendemos en la odontología general. Las endodoncias hechas por especialistas funcionan de cada 10, 9, a 6 años de distancia. A 10 años de distancia, pero a 15. Y mira, la selección de fracasos por odontólogos generales. Serán las mismas. En resumen, la sobrevida de los dientes con endodoncia, de los retratamientos y de las cirugías. Miren a 1 año y miren a 10 años. Esto hecho por especialistas. Y disminuye cuando la endodoncia es hecha por el odontólogo general. ¿Por qué se han perdido los dientes? Generalmente por fallas en las restauraciones, enfermedad periodontal y tercera opción, endodoncias mal hechas. Por lo tanto, también se concluye de esta revisión de muchos años que al parecer la restauración coronaria es un factor de protección de la endodoncia. Primero en el sellado y hermetismo coronario, segundo en la función masticatoria. Porque normalmente los dientes cuando se extraen, es decir, la endodoncia termina con una sobrevida corta, es por fractura del remanente dental. Se han perdido pocos dientes por retratamiento, perdón, todos los fracasos que han terminado en cirugías han sido menores que en los retratamientos. Y en épocas de pandemia, con mayor razón, hay que pretender hacer cirugía. Por accidentes, las posibilidades de perder un diente es muy baja. Se pierden más por reconstrucción. Ojo con estos datos, señores. En resumen, en endodoncia, en épocas de pandemia, ¿qué tenemos que hacer? Endodoncia primaria procede. Reintervención procede. Cirugía procede. Y aquí tenemos que ponernos a pensar, ¿cirugía o reintervención? Reintervención de 3 sesiones, lo pienso demasiado. Quisiera no hacerlo. Prefiero cirugía. Y hay que evaluar las características del diente, señores. No podemos hacer endodoncias en complicaciones extremas en épocas de pandemia. No importa el tipo de diente, anterior, premolar o posterior. No importa la anatomía del diente. Vamos a tener la misma cantidad de éxito. Hay que evaluar tejido de soporte. Es decir, evaluación periodontal, evaluación de la función masticatoria, proyección de la restauración para ponerlo en función. ¿Y una sola sesión? Sí, una sola sesión. Epa, y la medicación, tranquilo, déjame argumentarlo. En esta condición de edema facial, no puedo hacer endodoncia en una sola sesión, no lo puedo hacer. Aquí tengo que hacer acceso endodóntico, medicación sistémica y, si quieren, medicación tópica interna. Pero aquí no puedo hacer endodoncia en una sola sesión.
Aquí no puedo hacer endodoncia. Aquí tengo ya las vías aéreas comprometidas. Aquí tengo que derivar al maxilofacial y tiene que proceder generalmente al internamiento, a la vía endovenosa y a la exodoncia de los focos o al retiro de los focos infecciosos. Aquí no puedo jugar con la vida del paciente. Miren este cuadro resumen de la endodoncia en una sola sesión versus 2 sesiones con medicación. Y lo que usamos la mayoría de nosotros en endodoncia es hidróxido de calcio. Trabajos prospectivos, revisión sistemática y prospectivo, del 2008 al 2012. No hay diferencias significativas, señores, de la endodoncia en una sesión y 2 sesiones, con diagnósticos con y sin lesión periapical, pero todos con necrosis. Evaluación a 4 años a 2 años. Ok, quiero mejores datos. Muy bien, veamos esto. Revisión sistemática del 2016, publicado en el Cochrane. No hay diferencia, miren esta tabla, de promedios de ORs. No hay diferencia significativa en hacer endodoncia en una o en 2 sesiones en dientes con lesión periapical. Pero sí conviene hacerlo en una sola sesión porque hay beneficio para el odontólogo y para el paciente. El costo es más bajo, la frecuencia de visitas es menor, el confort es menor, el dolor postoperatorio es menor. Revisión sistemática 2016, los invito a leer. Y seguirán existiendo muchos ensayos clínicos conforme al devenir del tiempo, de endodoncia en una versus de endodoncia en múltiples sesiones. Y los resultados seguramente van a ser los mismos. Sesgados o no los ensayos clínicos, aquí usaron diferentes selladores. No importa el material, señor. No importa el material que empleen. Aquí lo que importa es retirar la mayor cantidad de bacterias, conformar y sellar estéticamente los conductos y la cavidad oclusal con una restauración lo más pronto posible. Si fuera en una sola sesión, mejor. Pero los ensayos clínicos en un procedimiento tan complejo siempre van a verse sesgados. Siempre van a verse sesgados. Requerimos más seguimiento a largo plazo y gran tamaño de muestra. En mi experiencia clínica, procedimientos a 15 a 20 años con lesiones periapicales con endo-poste en una sola sesión. Endo sin poste, sino reconstrucciones de muñones y reconstrucciones libres, reconstrucciones coronarias completas. 20 años después, sean anteriores o reintervenciones en molares. 15 años después, reintervenciones en molares. Recreaciones de Obi Peters. Reintervenciones en molares, con instrumentos embebidos dentro. 13 años después. Recreación de Obi Peters. ¿Cuál es el tip para hacer procedimientos de endodoncia en una sola sesión en épocas de pandemia y en épocas de emergencia? Cuando hemos tomado la decisión de hacer la endodoncia y no extraer el diente o no someterlo a cirugía periapical. Experiencia, habilidad o experticia en español. Del anglicismo expertise. Ciertamente se requiere. Señores, en épocas de pandemia, el odontólogo general que no maneja claramente protocolos de endodoncia y experiencia en endodoncia, preferiblemente no lo haga. Converse, organícese para que el endodoncista planifique el procedimiento en una sola sesión. Y aquel que haga la endodoncia es aquel que tiene que hacer el blindaje coronario en la misma sesión. Menor tiempo de exposición del paciente a infección cruzada por virus COVID-19. Evidentemente, el manejo de instrumentos secuenciales o instrumentos, digamos, un solo instrumento o pocos instrumentos, mejor dicho, para la desinfección, conformación de estos dientes infectados, es importante. Tiene que conocerse, tiene que haber experiencia para el manejo de la tecnología
Hoy en día, en época de infección COVID-19, el uso del microscopio está sesgado a momentos básicos, esenciales de dificultad de acceso o de dificultad de trabajo, pero por pocos minutos o pocos segundos quizá. Requerimos de protectores faciales de tanta severidad de control para nosotros mismos que la tecnología de magnificación se ha visto limitada hoy en día. Señores, solo me queda despedirme con con una frase de John Lennon. Y lo puse a él, pensé poner a Einstein, pensé poner a un Nobel de la ciencia médica, pero yo creo que hay que desentonar con el mundo. Y más aún hoy, en épocas de pandemia. Y desentonar con el mundo quiere decir volvernos más humanos que lo habíamos perdido, más solidarios que lo habíamos perdido. Fortalecer la familia, fortalecer la amistad, el compañerismo, pensar en el otro. Señores, muchas gracias por la oportunidad.